va a cambiar. Amén. Muy bien, queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un dicho que es muy común? Ese dicho reza: es que no se le pueden pedir peras al olmo. Es así, ¿cierto? ¿A cuántos alguna vez en uno de esos regaños que le dieron en casa le repitieron ese dicho? Es que cómo se le va a pedir limones a un palo de mango. ¿Alguno lo había escuchado alguna vez? Y mucha sabiduría hay en ese dicho, ¿cierto, hermanos? Porque a nadie se le puede pedir de lo que no es. A nadie se le puede pedir de lo que no tiene. Tú y yo obramos de acuerdo a lo que somos, a lo que pensamos. Todas nuestras reacciones, todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos a diario está basado en lo que somos, está regulado por lo que somos, por la naturaleza que nos gobierna. Entonces, hermanos, así como a un árbol de mango no se le pueden pedir limones, a un hijo de Dios que ha sido redimido por Cristo, que ha venido a una comunión íntima con Jesús, no se le puede pedir otra cosa diferente más que lo que el Padre le ha indicado en su palabra: caminar y vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. A los hijos de Dios no se les puede pedir menos, porque eso es lo que han recibido de Dios. Y hermanos, yo tengo una noticia para ustedes en esta mañana. Hoy, en medio de todo este caos, en medio de todo este desorden que vivimos, de valores, de autoridades, hoy, tú y yo, jóvenes, niños, adultos, damas, caballeros, hoy se puede vivir en el Espíritu. Se puede vivir como Dios quiere que vivamos, queridos hermanos. Y la razón por la cual tú y yo podemos vivir en el Espíritu es porque Cristo nos ha provisto de una renovación espiritual, nos ha santificado y nos ha dado una posición en Él. ¿Por qué tres cosas podemos vivir entonces en el Espíritu hoy en día, hermanos? Porque hemos recibido una renovación espiritual de parte de Él, porque nos ha santificado y porque nos ha dado una posición en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Quiero invitarlos a que vayamos en nuestras Biblias al capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 16. Vamos a leerlos todos juntos. Capítulo 8 de la carta de los Romanos, versículos 1 al 16. ¿Ya estamos listos? Muy bien. Ahora pues, todos juntos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios en
base en su obra redentora. En primer lugar, porque su obra nos ha provisto una renovación espiritual. Repitan conmigo, renovación espiritual. Cristo es nuestra única salida a la condición del pecado en el que el ser humano se encuentra. Solo en Él y por Él hemos sido libres del castigo que merecíamos por causa de nuestro pecado. Y ese castigo y esa consecuencia era la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con nosotros al morir en la cruz? Anuló el acta de decretos, toda la sentencia que había contra nosotros, la quitó de en medio y la puso en la cruz del Calvario, declarándonos justos. Queridos hermanos, hay una voz de esperanza para la humanidad. Pablo, en el capítulo anterior, en medio de declarando la lucha entre querer hacerlo, quiero hacer esto, pero termino haciendo aquello, quiero agradar a Dios, pero a la vez termino haciendo lo que va en contra de Dios, y esa lucha que hay en el interior, y termina en el versículo 24 del capítulo 7 diciendo: ¡ay, miserable de mí! ¡Miserable de mí! ¿Quién podrá quitarme de este cuerpo de pecado? Y uno nota que hay esa tensión y esa angustia en ese clamor de Pablo, pero luego viene y responde el mismo y dice: solo Cristo puede hacerlo. Y aparte de eso, empieza el capítulo 8 diciendo: ahora pues, es decir, por consiguiente, en consecuencia, ¿qué dice? No hay condenación, ninguna condenación hay. ¿Para quién, hermanos? Para el que está en Cristo. Cristo Jesús es el que quita toda la condenación, toda la culpa que como consecuencia del pecado ha venido sobre la vida de la humanidad. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y luego dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero luego dice: porque, es decir, la razón por la cual no tenemos condenación en Cristo es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ahora en Cristo Jesús. Miren, hermanos, la renovación espiritual que el Señor nos ha dado entonces parte de la obra más maravillosa que haya podido hacer Dios con la humanidad: enviar a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. En la cruz Jesús llevó sobre sí toda la condenación que había para la humanidad. Él estaba llevando todo el pecado, porque en la cruz nos estaba reconciliando con el Padre. Con este acto de Jesús en la cruz del Calvario, lo que estaba haciendo, Él llevando toda esta inmundicia, quebrantando el yugo del pecado y la consecuencia del pecado, allí estaba haciéndonos libres. Jesús en la cruz, mientras Él cargaba toda la condenación que tú y yo merecíamos, nos estaba dando libertad sobre una ley que oprime la humanidad. Y entonces allí en la cruz Él quita toda la culpa
el yugo del pecado y trae, en lugar de condenación, trae justicia a aquellos que deciden creer en Él. Queridos hermanos, podemos caminar en libertad. Por esa obra que Cristo hizo en la cruz, podemos caminar de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Dice el apóstol Pablo que la ley era débil, no que fuera mala, hermanos. Y él no está refiriendo que la ley fuese mala o insuficiente. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, lo hizo para guiarles en su caminar, lo hizo para guardarles del pecado, y el deseo de la ley era guardar al pueblo en santidad para Dios. Pero aquí venía y viene la lucha de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley por sí misma no podía salvar. Por eso se necesitaba el sacrificio de Jesús en la cruz para romper con toda condenación, para traer la renovación de nuestra naturaleza, para hacernos libres, para permitirnos vivir y caminar en el Espíritu como Él lo está mandando. No hay otro lugar, no hay otra posición desde donde podamos hacerlo, sino en Cristo Jesús. Entonces, hermano, estando en Cristo Jesús, somos conducidos no somos conducidos y controlados por el pecado. Somos conducidos y controlados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. La renovación que Cristo hizo en nuestras vidas entonces fue romper la condenación que había sobre nosotros, quitar toda culpa, y entonces permitirnos vivir, no esclavos del pecado, pero sujetos a su voluntad. ¿Cuántos de ustedes han experimentado entonces esa obra renovadora de Cristo en sus vidas? Pero además de habernos renovado, la obra de Cristo provee santificación, liberándonos del dominio del pecado y además haciéndonos habitación de su Espíritu. Nos permite caminar en sus mandamientos, caminar como Él desea que caminemos. Fíjense que el versículo siguiente dicen que los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Y por consiguiente, fíjense que se trata de una posición. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y hacen las obras y caminan conforme al Espíritu Santo. Pero los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne y hacen lo que la carne les dicta. Si ven el ciclo, hermano, ser, pensar y luego hacer. Ser, pensar y hacer. Aquel que ha sido redimido por Cristo es de Cristo, le pertenece a Él. Y desde esa condición y desde esa posición puede pensar en las cosas que son espirituales. Desde esa posición puede hacer lo que la palabra nos ha mandado hacer. Pero desde esta posición, ser de la carne, si yo soy de la carne, pertenezco a ello, entonces ¿a qué me lleva? A pensar y hacer lo que la carne me dicta. Queridos hermanos, Dios ha dicho, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne es. Miren, hermanos, a veces
Llevamos tantos años en el Evangelio, haciendo o dejando de hacer, pero con las mismas luchas, con la misma esclavitud, sintiéndonos oprimidos. Es que no se trata de hacer o de dejar de hacer. El hacer es un resultado de lo que tú eres. Ay, es que yo ya no volví a tomar. Ay, es que yo ya no volví a fumar, hermana. Ay, es que yo ya no volví, no, yo no volví a hacer nada de esas cosas malas que yo hacía. Yo no volví a cometer adulterio. Yo no volví a cometer fornicación. Pero sin embargo, vive esclavo de sus rencores. Sin embargo, vive esclavo de su pasado. Sin embargo, vive atrapado en su amargura. Sin embargo, odia a los demás. ¿Qué ha pasado? Que simplemente dejó de hacer cosas y está luchando contra su propia naturaleza. Aquel que está en Cristo Jesús ha nacido de nuevo y desde esa posición puede vivir lo que Él le ha mandado hacer, caminar en su palabra, caminar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Será un resultado de la posición y de la obra que Cristo ha hecho en Él. Entonces puede descansar. Entonces el orar vendrá como resultado, el ayunar será un resultado de su relación con Dios, el venir y bendecir a otros, el congregarse, el servir a otros, será un resultado y fluirá, querido hermano, fluirá, porque ha entendido quién es, porque es la obra de Cristo en él. Ha sido santificado. Esto es lo que se ve en aquel que ha sido escogido como habitación del Espíritu de Dios. Y entonces el resultado es vida y paz. La vida abundante que viene en Cristo y la paz que trae el haber sido libres de toda condenación. El pueblo de Dios camina en santidad, no, hermanos, porque sea un pueblo tan consagrado y hace tanto esfuerzo por no pecar. No es por eso. El pueblo de Dios camina en una vida santa y sin pecado, porque el Dios y el Espíritu que vive en ellos puede fluir a través de ellos y da su fruto en todo lo que hace. Amén. Dos posiciones. Se trata de ser, se trata de pensar y se trata de hacer. Tú tienes dos vías. Los que son de la carne piensan, viven y hacen las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Según Gálatas 5. ¿Algunos recuerdan algunas del listadito? El listado es bastante confrontante. Déjenme leerles algunas. Porque las obras de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero la obra y el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? ¿Desde qué posición nos estamos moviendo, hermanos? ¿Y en qué dirección estamos yendo? ¿Habrá algo de enemistad, de
en nosotros habrá algo de contienda, de pleito, para aquellos que decimos, no, pero es que yo no robo ni mato ni nada de eso, pero sí hablo del otro, pero sí murmuro contra otros, pero sí en qué dirección y sobre qué posición nos estamos moviendo, queridos hermanos. Desde ser del Espíritu Santo, pensar y hacer como Él dice que hagamos, o desde ser de la carne, pensar en la carne y hacer lo que la carne dice. ¿Qué quieres y qué queremos para nuestra vida? Vida y paz, que es el resultado, o la muerte, que es el resultado de ocuparnos en las obras de la carne. Y Pablo dice, más vosotros, refiriéndose a aquellos que han sido redimidos por Él, no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Entonces, hermanos, todo este pasaje nos deja ver que hay, desde que hay un lugar desde donde nos movemos. Fíjense que todo el pasaje habla es y no es, y porque es, hace esto, y porque no es, hace aquello. Entonces, en tercer lugar, además de habernos provisto renovación espiritual y por ello nos permite y nos capacita para caminar en su espíritu, además de santificarnos a través de su espíritu, porque la obra del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos a toda verdad, y si nos guía a toda verdad nos guarda del pecado. Además de eso nos ha dado una nueva posición, y esa posición es la de ser hijos de Dios. Dile al hermano que tienes a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Fíjense que la palabra nos dice en el versículo 15 y 16, pues no habéis recibido ¿qué tipo de espíritu? Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, una nueva posición en Cristo Jesús. Y esa posición es la posición de ¿qué? De ser hijos de Dios. Y dice Pablo, les dice a los romanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Resulta que nosotros sabemos que la iglesia en Roma estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles que habían conocido al Señor. Y parte de todo el bagaje cultural que tenía Roma era la influencia de sus diversos dioses. Y culturalmente creían que había dos diosas específicamente que controlaban el destino de todos los hombres. Entonces, entre el pueblo se sentía el temor por lo que aquellas dos diosas pudieran determinar con la vida de cada persona. Ellos sabían que si a esta diosa se le daba por ¡pum! El accidente, pues ya ahí estaba el accidente. Y vivían esclavos por hacer sacrificios, por hacer rituales, por agradar a estos dioses, con el ánimo de que sus vidas estuvieran seguras. Pero
estaban encargadas de su destino. Eran esclavos de esto. Y Pablo les dice, ustedes no han sido llamados a espíritu de esclavitud, el cual produce ¿qué? Temor. Y temor aquí no es respeto, temor es miedo. Pero por el contrario, su destino no está a la voluntad de otros. Le dice, por el contrario, habéis recibido espíritu de ¿qué? De adopción. Hemos sido adoptados, es decir, aquellos que andaban sin padre, aquellos que andaban sin la protección, que andaban sin hogar, vienen y son aceptados en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. El Padre abre sus brazos y el Padre te recoge y te hace su hijo. El pueblo que no era su pueblo, ahora es su pueblo. Nosotros que no le estábamos buscando a Él, nosotros que caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados, un día Dios se inclinó a mí, me levantó del lodo cenagoso y no me buscó, sino que me abrazó, me acercó con lazos de amor, me recibió como su hija, y eso me da una posición en Cristo. No puedo vivir menos que una hija de Dios. Damas, eso nos da un lugar. Caballeros, eso te da un lugar a ti. Tú has sido aceptado, tú has sido acercado con lazos de amor, para que a través de esos lazos, para que a través de ese acercamiento, tú pudieras decir, Abba Padre. Y Abba Padre es una expresión que reconoce y es de respeto al Padre Celestial, pero también es una expresión que denota cercanía. Es decir, Jesucristo a través de su obra me reconcilió con Dios, rompió las ataduras, el yugo de pecado sobre mi vida, me limpió, me santifica, me pone aparte para caminar en Dios y me acerca al Padre de amor, para que ahora en esta posición de hijo de Dios yo pueda acercarme a Él y pueda decirle, mi Padre, mi Padre. Y entonces en los brazos del Padre puedo caminar como Él me ha pedido que camine. No en esclavitud, pero en libertad. Y el Espíritu de Dios, el que habita en nosotros, todo el tiempo está dándole testimonio a mi espíritu que soy hija de Dios. Porque nuestra condición humana hasta podemos olvidarlo. Miren, hermanos, yo no sé qué figura del Padre tengamos aquí en la tierra. Yo no sé si tu Padre ha sido un Padre presente y amoroso y respetuoso. A lo mejor muchos de nosotros nos cuesta ver a Dios como el Padre, porque la figura paternal que tuvimos fue una figura ausente, fue una figura violenta, fue un hombre que abusó, fue un hombre que se guardó todo su amor y nunca me demostró cuánto me amaba. No lo sé, pero eso no puede ser un obstáculo para que tú y yo conozcamos al Padre de los padres, a nuestro Dios celestial.
obstáculo para que tú disfrutes de esa relación de cercanía con aquel que te llamó y que te amó desde la eternidad. Eres un hijo de Dios y Él te ha acercado con lazos de amor. Así que independientemente de la figura paternal que tú tengas, permite que el Padre, el Abba Padre, te abrace y que a través de su Espíritu Santo tú puedas entender la nueva posición que tienes en Cristo Jesús. Eres hijo y eres hija de Dios. Y es desde esa posición entonces que puedes caminar en el Espíritu, que puedes obedecer a su palabra, queridos hermanos. Es desde ahí. Eres hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo que todo el tiempo te está diciendo: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo te abre los ojos para que puedas entender lo que eso significa para tu vida. Así que, hermanos, díganme si desde esa posición, ¿será que este pueblo redimido por el Señor no podrá andar conforme a lo que Dios quiere que andemos? ¿Será que no podremos, hermanos? Claro que sí. Miren, queridos hermanos, si observamos con cuidado a lo largo de este pasaje, todo el vivir en el Espíritu Santo, el vivir y el caminar en el Señor, tiene un punto de partida, y es la obra de Cristo en nosotros. No depende de ti ni de mí. Si dependiera de nosotros, sería imposible. No nace de nosotros. Solo somos recipientes suyos, de su amor, de su obra. Solo somos su habitación. Vivir en el Espíritu es el resultado de la obra redentora de Cristo, que nos hace su pertenencia, que nos lleva a pensar como Él piensa y a actuar como Él quiere que actuemos. Mi pregunta es, hermanos, ¿desde qué posición nos estamos moviendo nosotros? ¿Desde dónde? ¿Estás caminando tu vida como hijo, como hija? ¿O estás caminando desde la carne, haciendo lo que tú consideres que debes hacer? Ser mayordomos es entender quiénes somos en Cristo Jesús para administrar lo que nos ha dado, no en nuestras fuerzas y no por miedo a lo que nos vaya a pasar, pero el administrar lo que Dios nos ha dado será un resultado de ser. Mi pregunta entonces en esta mañana es, hermano, ¿en cuál de esas dos posiciones estás? ¿En cuál de esas dos posiciones? ¿En cuál de esas dos direcciones te mueves a diario? ¿Te mueves como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, desde el lugar donde trabajas? Y quiero invitarles a que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos. Y toman un tiempo para reflexionar. Permite que el Espíritu de Dios en esta hora examine
tu corazón. Dale tiempo al Señor para que Él te muestre y quiero hacer una invitación a los amigos que en esta mañana nos están visitando por primera vez. Lo primero que tú necesitas hacer es tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Tú necesitas entregar tu vida a Él, permitirle a Él que perdone tus pecados y te acerque a una relación de intimidad con el Padre. Él quiere que tú seas su hijo, su hija. Así que aquellos amigos y amigas que hoy nos visitan por primera vez y que usted en esta mañana dice: yo quiero rendir mi vida a Cristo en esta mañana. Yo ya no quiero seguir caminando en la misma dirección en que iba mi vida. Yo quiero que el Señor me tome en sus brazos, me perdone y cambie el rumbo de mi vida. Yo quiero ser libre, quiero conocerle mejor. Si tú deseas eso en esta mañana, yo te voy a invitar a que vengas aquí al altar mientras el resto de los hermanos está orando. Ven aquí al altar, entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a los pies de aquel que te ha amado con un amor tan grande que dio a su Hijo para que tú tuvieras vida eterna. Si tú estás aquí por primera vez, o tal vez has venido muchas veces y no tienes seguridad de vida eterna, tú dices: Dios mío, yo no sé si hoy muero, yo no sé qué pasará conmigo. Ven y rinde tu vida a Cristo y dile: Señor, aquí estoy dispuesto, quiero conocerte como mi Padre. Ven, acércame a ti, perdóname. Sin ningún temor, ven, acércame. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo les voy a pedir que extiendan sus manos. Vamos a orar por cada uno de nuestros amigos en esta mañana. Y a ustedes que están aquí, voy a pedirles que ahí usted le diga a Jesús: Señor, yo deseo conocerte. Aquí rindo mi vida a tus pies, porque sé que no puedo depender de otra cosa, de nadie más sino de ti. Yo pido perdón por mis pecados, pero en esta mañana vengo ante ti a tu encuentro, porque necesito conocerte, necesito verte en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Heme aquí, Señor. Toma todo lo que soy, toma todo lo que soy y haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Gracias por acercarme como hijo en esta mañana, y porque tu Espíritu Santo de ahora en adelante me ayuda a entender qué significa
venir a tus brazos y